Estimados alumnos, hoy analizaremos el tema 1.2, antecedentes e historia de los controladores lógicos programables. Tema sumamente interesante si tomamos en cuenta que el control de máquinas eléctricas con contactores fue el punto de partida de toda esta rama de la ingeniería. Desde los años 60, la ingeniería eléctrica ha podido automatizar cualquier proceso industrial, comercial o residencial con contactores, sensores electromecánicos, contadores y temporizadores. Nada se nos ha dificultado. Sin embargo, llegó el momento en que su problemática obliga a pensar en algo mejor. Aquí se muestra un gran tablero para automatizar un proceso que evidencia la problemática. Utilización de grandes espacios alambrados. Un cambio en la programación significaba un cambio en el cableado. Altas probabilidades de falla al llegar a su vida útil los contactores o relés. Y profesionalización extrema para localizar fallas. Estos son los elementos que la ingeniería eléctrica ha utilizado para automatizar procesos. Se muestra un contactor o relé, dos temporizadores, un contador, botoneras, interruptores de límite, sensores de presión y de temperatura, así como un sensor de nivel, mismos que son, entre otros, lo que por siempre ha utilizado la ingeniería eléctrica para automatizar. Una de las grandes desventajas de estos procesos secuenciales consistía en requerir personal con un alto nivel de conocimientos técnicos para realizar las labores de mantenimiento de dichas instalaciones. Como parte fundamental para realizar cualquier automatización en control eléctrico, se requiere elaborar un diagrama elemental de escalera, que es la programación cableada que ejecutará la lógica de control del proceso iniciando su desempeño de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, como se observa en la animación. Iniciaremos con el concepto de automatización. Es la técnica formada por las disciplinas de la ingeniería mecánica, de la ingeniería eléctrica y de la ingeniería electrónica, que trata del diseño de dispositivos o sistemas, los cuales sustituyen la mano de obra del hombre en los procesos o sistemas de producción, prueba, ajuste y calibración con elementos de mecanismos y controles autónomos. De la misma manera, la palabra control proviene del término francés contrôle y significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención. También puede hacer referencia al dominio, mando y preponderancia, o a la regulación sobre un sistema. Luego entonces, considerando las dos definiciones anteriores, la automatización y el control industrial es la aplicación de diferentes tecnologías de la ingeniería para controlar y monitorizar un proceso, máquina o dispositivo que habitualmente cumple funciones o tareas repetitivas, haciendo que opere automáticamente, reduciendo al mínimo la intervención humana, pudiendo conseguir que una empresa lleve a cabo su producción de manera óptima y más eficiente,
minimizando su costo de producción y manteniendo la calidad de sus productos finales. En la vida real, existen infinidad de ejemplos de automatización y control. Para efectos didácticos, mencionaremos estos ejemplos sencillos, mismos que al final analizaremos de manera práctica con un software de simulación o a través de videos. La automatización de una cochera, el envase de productos utilizando una banda transportadora y una grúa de proceso de electrólisis. Con el propósito de darnos una idea de cuáles serían las herramientas a las cuales debemos prestar atención para iniciarnos en el manejo de la automatización y el control, analizaremos esta lámina. El control se puede dividir en control continuo y control discreto. Por el lado del control continuo tendríamos el control lineal y el control no lineal. Como ejemplo del control lineal tendríamos, por ejemplo, el PID o el sistema de control proporcional integral derivativo. Por el lado del control no lineal tendríamos el MRAC o modelo de control de referencia adaptativa, o bien la lógica difusa. Por el lado del control discreto tenemos el control condicional y el control secuencial. Al lado del control condicional tendríamos el control condicional basado o fundamentado en el álgebra booleana o en ceros y unos, o bien los sistemas expertos que basan su diseño, su trabajo en base al comportamiento y a las actitudes humanas. Por el lado del control discreto secuencial tenemos dos tipos, el secuencial temporal y el secuencial basado en eventos. El secuencial temporal obviamente utilizará los temporizadores, el funcionamiento y la comprensión de los temporizadores, y el control secuencial basado en eventos puede ser con base a contadores o a cuentas, o bien puede ser con base a el accionamiento de un sensor y un actuador. Concluyendo que el controlador PID o controlador proporcional integral derivativo, como un mecanismo de control simultáneo por realimentación, el álgebra booleana, los sistemas expertos basados en las acciones humanas y la secuencia temporal por cuentas o por acción de sensor actuador son lo básico para realizar la automatización y el control. La automatización y el control han evolucionado. Al inicio dijimos que la ingeniería eléctrica fue la base fundamental para el desarrollo de esta disciplina. E inició con la lógica cableada o electromecánica, esto es, utilizando contactores, temporizadores y contadores. Ese fue el inicio con equipo electromecánico. Le siguió la lógica neumática para poder utilizar elementos o pistones que pudieran interactuar adecuadamente con los mecanismos de automatización. Ingresa después la lógica estática, esto es, los elementos electrónicos se conforman o se estructuran para que se pueda llevar a cabo en una tarjeta electrónica el control de determinadas
automatizaciones, intentando sustituir a la lógica cableada. Luego viene la lógica programada. Esto es esa misma electrónica a través de elementos programables, generan automatizaciones de tipo con mucho más fundamento electrónico. Todo para concluir en el controlador lógico programable industrial, el PLC como se le conoce, el cual es en realidad una tarjeta electrónica con microprocesador integrado, con memoria, y se podría decir que es una computadora industrial. Obviamente, con base en esto, surge también la computadora de proceso, es decir, una computadora que puede realizar cualquier tipo de automatización que se le indique y se le programe en su software. Entonces, desde la lógica cableada, fundamentada por la ingeniería eléctrica, hasta la computadora de proceso, es precisamente la evolución que ha surgido en la automatización y el control. Existen todavía algunos otros elementos que, aprovechando la capacidad de la computadora, han podido desarrollarse últimamente. Para finalizar, expondré una cronología de la evolución de los controladores lógicos programables. En 1960 inició el control con elementos electromecánicos. Para 1968, la creación de los primeros controladores programables con ayuda de las computadoras. En 1970, tarjetas lógicas digitales fabricadas con circuitos integrados que culminaron con la inclusión de microcontroladores programables. En 1980, la construcción y utilización del primer PLC Modicom, que incluía un microprocesador y entradas y salidas de tipo industrial. 1990, comunicación con computadoras y reducción de las dimensiones del PLC. Año 2000, estandarización de la programación, comunicación entre diferentes marcas de PLCs y fábricas completamente automatizadas. En la actualidad, tenemos múltiples lenguajes de programación, entradas y salidas analógicas y digitales que incluyen control, monitoreo y supervisión. Con esto concluimos el tema, agradecidos de que lo vean y que lo aprendan, y continuamos con ustedes para proporcionarles la mejor información que puedan obtener. Muchas gracias.